Hemos transitado por los primeros 16 capítulos del Evangelio de Juan. Hemos sido premiados con el acompañamiento del Espíritu Santo en la lectura juiciosa de estos. No hemos estado solos en este trasegar. El Espíritu Santo, como nos dijo el Señor Jesús, es el Consolador. El Espíritu Santo es el que nos ha estado acompañando durante estas 86 charlas ya, imagínate, acerca del Evangelio de Juan, en nuestra primera lectura juiciosa juntos. Y ahora vamos a entrar en un capítulo extraordinario, al cual el Espíritu Santo nos permite llegar de la mano de Él, para ser testigos en primera fila de cómo el Señor Jesús oraba. Sí, el estilo de vida del Señor Jesús era un estilo de vida de oración. O sea, la oración al Señor Jesús le fluía tan normal como respirar. Era algo natural para Él. Lo hacía en cualquier tiempo, lo hacía en cualquier lugar, lo hacía bajo cualquier circunstancia. Estuviese en paz o en aflicción. Natural para Él estar hablando con el Padre. Hablar con el Padre. Si me pidieran darle un título a este capítulo, sería ese: hablar con el Padre. Cada hijo o cada hija habla con el Padre a su manera. Por eso hablo de hablar con el Padre. Esta era la manera del Señor Jesús. Y vamos a ver que en el avanzar de este capítulo notaremos que el Señor Jesús ora por Él mismo ante el Padre del versículo 1 al 8. Ora por sus discípulos del versículo 9 al 19. E incluye a los futuros discípulos del versículo 20 al 26. Entonces, sin más preámbulo, avancemos en esta gran bendición. Escuchemos cómo habla el Señor Jesús con el Padre. Dice Juan en el versículo 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, todas las del 16, y levantando los ojos al cielo dijo. Evoca entonces lo que dice Colosenses capítulo 3, que la mirada debe estar colocada en las cosas de arriba y en el que está arriba. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Pues esto echa por tierra a aquellos que sostienen que hay que orar con los ojos cerrados. Mire, aquí el Señor los tiene bien abiertos. Padre, la hora ha llegado. Cuando Él usa la palabra Padre, me está hablando de la santa familiaridad y confianza, de la santa familiaridad y dependencia, de la santa familiaridad y maravillosa relación que entre ellos dos hay. Padre no es un título que aleja, es un nombre que acerca. Padre era una relación desconocida aún para los judíos tan familiarizados con el antiguo pacto, con los patriarcas, con la misma palabra. Padre. ¿Recuerdan? El Abba Padre. ¡Qué familiaridad! Y le dice, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? De que su obra en la cruz se cumpla. Ya no la puede aplazar más. Recordemos que en el capítulo 2, versículo 4,
él en las bodas de Caná dice, aún no ha llegado mi hora. Algo parecido dice en el capítulo 7, versículo 6, versículo 8, versículo 30, inclusive en el capítulo 8, versículo 20. Pero aquí, en el capítulo 17, el Señor Jesús sabe que la hora ha llegado. Pero eso dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, se está refiriendo a Él, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, Él está pidiendo al Padre, como Padre, que lo provea de su gracia. No es que el Señor Jesús esté dudando del respaldo que siempre el Padre le ha dado, sino que está recordándonos que en la gracia del Padre siempre ha obrado. Así que Él está no preguntando ni dudando, sino que está afirmando, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él está afirmando. Es una certeza. El único objetivo del Señor Jesús fue que la gloria se le entregara al Padre. Cada acto, cada respiración, cada paso que el Señor dio fue precisamente para que se conociese al Padre y por lo tanto aprendiéramos a glorificarlo. Él no necesitaba aprender a glorificarlo ni a conocerlo, pues porque siempre ha estado con Él desde la eternidad. Pero por eso ahora dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, este asunto de glorificar va más allá de una petición. Es que es más, no es una petición, es una afirmación. Cuando dice, para que tu Hijo te glorifique a ti, es porque el único objetivo de su vida terrenal fue glorificar al Padre. Entonces les decía que lo más interesante de este asunto es que de glorificar al Padre y de glorificar al Hijo, nosotros fuimos como humanidad favorecida, ya que en este asunto de glorificar al Padre iba incluida dispensar la salvación para la humanidad que solo podía ser dada en Cristo Jesús. Por eso cuando nuestro buen Señor Jesús dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, estamos hablando de la relación que hay entre el Padre y el Hijo de intimidad, relación de autoridad, relación de comisión. Y Él ya está a punto de ir al Padre. Le falta el proceso cruz, el cual tú y yo sabemos, gracias a Dios, que fue totalmente cumplido. Entonces, cuando Él le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, nos está recordando, como le has dado potestad sobre toda carne, es decir, el Padre le dio al Hijo poder sin límite alguno, y sobre toda carne está refiriéndose a la humanidad para librarla del pecado, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y lo interesante es que en estos primeros 8 versículos el Señor Jesús está hablando de la forma en cómo Él viene a glorificar al Padre. Y una de las formas, una de las maneras de estarle glorificando es precisamente a través de esta preciosa oración en la cual prácticamente le está diciendo, Padre, he terminado. He venido a darles vida eterna, como lo anuncié en el capítulo 3, versículo 16. Y precisamente la vida eterna es la que les he entregado, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Sí, aquí llegamos al asunto aquel de que aunque la salvación es para todos, no todos la reciben. Hecho lamentable. Porque todo le fue dado al Hijo por parte del Padre. Y una de las cosas que le fue dada al Hijo de parte del Padre es precisamente que se nos concediese vida eterna en Él. Y
al cumplir esa parte, la gloria y la glorificación es del Padre, y cuando el Señor Jesús ha cumplido, entonces el Padre se glorifica en el Hijo. Entonces, la Escritura me habla: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, potestad es poder sin límite alguno, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, llegó el punto en donde llegamos al versículo favorito de Anderson. Y esta es la vida eterna. El Señor Jesús nos va a definir la vida eterna. Yo puedo dar muchos conceptos de vida eterna. Los teólogos sapientes pueden dar conceptos acerca de lo que es la vida eterna. Una persona estudiosa puede dar conceptos de lo que es la vida eterna. Pero qué mejor que quien es la vida eterna me dé el concepto de lo que es la vida eterna. Así que prepárese, siéntese bien. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús: que te conozcan a ti. El anhelo, el propósito mejor que hay en esta aseveración es que nosotros conozcamos al Padre no por un discurso, no porque alguien nos lo cuente, sino por experiencia propia, porque el Señor Jesús quiere que la experiencia propia que Él tiene de conocer al Padre sea la que también tengamos nosotros. Repito, no es conocerle por un discurso, no es conocerle por una presentación, no es conocerle por un relato, es conocerle por experiencia. La palabra conozcan aquí tiene fuerza, tiene mucho peso. Y ese conocer va creciendo en el continuo trato con Él y de Él, nuestro con el Padre y del Padre con nosotros. Cuando el Señor Jesús define, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a eso se refiere. ¿En qué manera quiere que conozcamos nosotros al Padre al cual Él está orando? Le conozcamos como el único Dios verdadero. Hasta ahora, la humanidad solo había conocido de ídolos falsos. Sí, no tenía un acercamiento con el Padre como tal. Pablo nos recuerda eso cuando en 1 Corintios lo dice de una manera tan clara, amigos. Es que uno, por la lectura juiciosa de la palabra, puede renovar el entendimiento y darse cuenta que es como si nos estuvieran hablando así, cara a cara. Pablo dice en 1 Corintios 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, refiriéndose a nosotros en los pueblos paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por eso el Señor Jesús dice acá en Juan capítulo 17, versículo 3, el único Dios verdadero. Entonces, mi Señor Jesús, que tiene la autoridad para definir la vida eterna, porque al fin y al cabo Él mismo es la vida eterna y la trae, es que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero, que no tengamos ninguna noción mezclada entre paganismo y cristianismo, sino que realmente entendamos que el único Dios verdadero es el Padre y ha sido dado a conocer por el Señor Jesucristo, que es Dios, como lo vimos en el capítulo anterior. El Señor Jesús es Dios. Y aquí Juan tiene mucho tacto al decir y a Jesucristo, porque cuando habla de Jesucristo divide la palabra en dos. Nos habla de Jesús por lo humano y de Cristo por lo divino. Porque recordemos que la invitación que tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús es que los conozcamos a ambos
Y ellos son el Dios verdadero al que nosotros necesitamos acercarnos y entender que solo nos podemos acercar a través de Jesús, que es Dios, al Padre, que es Dios, y todo esto lo estamos entendiendo gracias al Espíritu Santo, que es Dios. ¿A usted le parece muy repetitivo tal vez lo que he estado haciendo? Pero es que así es, y es sencillo, es que tampoco es muy complicado. ¿Usted cree que si el Señor hubiese venido a complicarnos la vida, no lo hubiese logrado? Pero Él precisamente vino fue a descomplicárnosla. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Señor Jesús nunca obró por su propia cuenta. Lo pudo hacer, Él es Dios, pero no lo hizo. Vino en el nombre del Padre, no en su propio nombre. Vino en el nombre del Padre, que es el único Dios verdadero. No vino en nombre de un falso ídolo. No. Hombre, bendito sea el que nos enseñó el camino a la dependencia del Padre, el Señor Jesús. Realmente nosotros somos los más privilegiados al acercarnos al único Dios verdadero, el Padre, a través de el único Jesucristo verdadero que es Dios, el Señor Jesús, y por esta obra mediadora preciosa al único Espíritu Santo verdadero, quien es Dios, el Espíritu Santo, a quien has enviado. Entonces, recordemos que en estos primeros 8 versículos el Señor está hablando de su relación íntima con el Padre. Entonces estamos aquí pues es de testigos privilegiados de esta oración. Procede a decirle, yo te he glorificado en la tierra. El Señor Jesús, que no miente, me está diciendo que lo único que Él vino a hacer a la tierra fue a representar al Padre. Es que tácitamente esto dice que era lo que Él ya había hecho en el cielo. Cuando el Señor Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, es porque ese glorificar al Padre ya también lo había hecho en el cielo, en la eternidad pasada. Siempre se ha pasado glorificando al Padre y eso no es ninguna carga para Él. El Señor Jesús no se siente menos por glorificar al Padre. Él está completamente absorto en la glorificación del Padre. Cuando Él me enseña en el Padre Nuestro, Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, me está diciendo también que Él en el cielo ya hizo la voluntad del Padre y por lo tanto ahora en la tierra, cuando dijo y vosotros oraréis así, es que vino a hacer precisamente la voluntad del Padre en la tierra como ya la ha hecho en el cielo. Yo te he glorificado en la tierra. Siempre la vida ha sido de obedecedor y Él considera eso su mayor privilegio. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, esta declaración encierra, en primer lugar, la glorificación del Padre en la tierra por parte del Señor Jesús obedeciéndole. Y en segundo lugar, acabar la obra, completar la obra, conducir completamente hasta el final, realizar. Entonces, me ha llevado a conocer lo que es la perfección en la obediencia. He acabado la obra que me diste. Él viene a enseñarle a un mundo caído e imperfecto cómo es que funcionan las cosas de forma perfecta y sin tacha para el Padre. Mejor dicho, el Señor Jesús vino a enseñarnos a vivir para el Padre. Cuando Él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, se refiere a que la redención del hombre ha sido perfectamente hecha. Y eso me lo recuerda en el 19:30. Y también podemos agregar que cumplió la obra de discipular a sus seguidores. Es que no solamente Él vino a decir, sí, vengan en pos de mí. No, también eso incluye, vengan, les enseño a caminar como yo.
La relación, no me puedo cansar de repetirlo, créanmelo. Por favor, permítame explorar su entendimiento con estas palabras. La misión del Señor Jesús es glorificar al Padre, y al Padre se le glorifica obedeciéndole. Él no vino a dudar a ver si le obedecía o no le obedecía. Él vino a obedecerle porque en la eternidad siempre le ha obedecido. Cuando Él dice, te he glorificado aquí en la tierra, es porque ya también Él le ha glorificado en el cielo. Él vino a enseñarle a la humanidad caída, sumida en pecado y en pecados, en completa imperfección y en completa ruina, cómo es que al Padre se le obedece de manera perfecta, en su perfecta voluntad. Nos vino a entregar todo. Por eso nos discipuló. Ahora pues, continúa el Señor Jesús, Padre, glorifícame al lado tuyo. Es decir, en la posición que estaba antes de encarnarme, es la posición a la que ahora vuelvo. Y me vas a glorificar tú, amada Padre, porque te he obedecido y esa ha sido mi gloria, glorificarte. De manera que el Señor Jesús no le está pidiendo que le dé más de lo que tenía antes de encarnarse. El Señor Jesús le está diciendo que es que eso siempre ha sido lo perfecto, que Él ha venido precisamente a enseñarle a un mundo imperfecto cómo es que es la perfección del Padre, porque seamos sinceros, mire, por mucho que llevemos en ese caminar usted y yo, por mucho que nos hayamos leído la Biblia usted y yo, por mucho que hayamos escuchado y dado enseñanzas usted y yo, nosotros solo pudimos ver lo que es la relación con el Padre a través de la persona del Señor Jesús y que es tener una relación perfecta de glorificación. A eso es que el Señor Jesús se refiere. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella es referida a la misma que ha tenido, pero de la cual se apartó por obediencia al Padre para encarnarse. Mejor dicho, en obediencia al Padre, Dios, como dice Filipenses capítulo 2, que es el Señor Jesús, no estimó como cosa que aferrarse, eso, no porque la estuviera menospreciando, sino porque la labor de obediencia implica glorificar al Padre, renunciando aún a lo que uno tiene derecho, porque por derecho, por ser Dios, el Señor Jesús tiene derecho a esa gloria que tenía con el Padre, pero le dijo, Padre, yo opto por la obediencia de encarnarme y me voy a hacer ser humano y me voy a hacer, después de ser ser humano, siervo y seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque tu obediencia para mí es lo mejor y para ti es glorificarte. Entonces, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, me está diciendo que a ese lugar es que ahora Él regresa. Lo único que me consuela es que esto va más allá del entendimiento humano y por eso tal vez no pueda explicártelo como creo realmente entenderlo, pero básicamente esto es lo que el Señor Jesús me está transmitiendo en esta oración que Él está haciendo con el Padre. O sea, pues nosotros estamos aquí de metiches viendo cómo el Señor Jesús hablaba con el Padre y el Espíritu Santo nos está dejando entrar en esta intimidad tan preciosa. Como tú puedes ver, por ningún lado en la oración del Señor Jesús está pidiendo por salud, Él no está pidiendo por prosperidad, Él no está pidiendo por casarse porque ya lleva mucho tiempo soltero, Él no está pidiendo por añadiduras. No. Lo que me está dando a entender es que lo mejor que puede haber entre el Padre y su Hijo, y entre el Padre y sus hijos, ahora nosotros, es que el Padre sea glorificado. Es decir, lo único que hay para mí en la vida es glorificar al Padre y el Señor Jesús, eso es lo que me vino a enseñar. Por eso Él le dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Continúa diciéndole, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y esa es la tercera cosa. La primera fue que Él
ha glorificado al Padre en la tierra. Y yo agregué, como lo ha hecho en el cielo. La segunda es que ha acabado la obra. Conducir a una cantidad de personas que no sabían glorificar al Padre a glorificarle completamente en espíritu y en verdad. Y en este he acabado también está incluyendo ese discipulado que implica cómo glorificar al Padre. Y ahora me dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y en tercer lugar, lo que el Señor Jesús hace en esta oración íntima, en estos primeros 8 versículos, es decirle, a través de lo que vine a hacer entre los hombres, a través de lo que les dije y a través de las obras que delante de ellos hice, he manifestado tu nombre al mundo, y en ese mundo a los hombres que me diste, porque no te conocían, y se los he dado a conocer porque tú querías que lo conocieran. Antes ni mencionar tu nombre podían, porque nadie conocía esa clase de relación aquí entre los seres humanos. Ahora se las he dado a conocer, y por eso los que del mundo me diste, al igual que yo puedo decir, Abba Padre, ellos ahora pueden decir, Abba Padre, helos ahí. Eso lo dice muy bien el libro de Hebreos, cómo hemos sido presentados al Padre por Cristo Jesús. Y le podemos decir, Abba Padre, y ahora Él nos puede decir a nosotros, hijos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Al creer en Jesús, nosotros entonces somos del Padre. Y todo es gracias a que Él lo ha dado a manifestar. Entonces, cuando me dice, han guardado tu palabra, guardar es más que creer. Guardar es más que creer y saber. Guardar es creer, saber, pero a la vez comunicar. Él me está abriendo un espacio para darme a entender que el oficio mío, el oficio tuyo como creyentes en Cristo Jesús, que hemos sido presentados al Padre por la obra de Cristo Jesús para el Padre, va a ser la misma que Él tuvo, porque más adelante va a comisionarnos para que le demos al mundo a conocer esa relación que ahora tenemos con el Padre. Lo que pasa es que nos embelezamos tanto tú y yo con la redención que pensamos que esa era la parte de la ecuación principal, obvio, porque por egoísmo, aún nacidos de nuevo sin mente renovada, seguimos pensando en torno solo a nosotros, pero cuando avanzamos nos damos cuenta que lo que realmente el Señor Jesús quiere es que le enseñemos a otros a tener relación con el Padre, así como Él nos la ha enseñado. Y para poderlo hacer, tuvo que ser obediente hasta la muerte de cruz. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, dice el Señor Jesús, han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. El énfasis es nuevamente, para quienes acaban de llegar, del versículo 1 al 8 del capítulo 17. El Espíritu Santo me está permitiendo y te está permitiendo ser testigo de la lectura, de la forma en cómo el Señor Jesús oraba al Padre acerca de sus propias cosas. En estos 8 versículos usted no encuentra una sola petición por añadiduras de parte del Señor Jesús en cuanto a la oración se refiere cuando Él la hacía. Él me está mostrando en estos 8 versículos un vaciamiento total de sí mismo. Por eso Él dice en este versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Señor Jesús no está diciendo por ningún lado, yo me gané tal cosa y por eso tengo derecho a ella. Yo pude generar tal cosa y por eso tengo derecho a ella. Ojo, un gran paréntesis, pudiendo haberlo hecho porque Él es Dios. Pero no lo hizo. Él me está diciendo que prácticamente no,
todo en Él, todo en su respirar, todo en su accionar, todo en su decir, todo en su caminar, era porque el Padre le había dicho, hágalo, no lo haga, hágalo, no lo hágalo. Por eso dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, hasta la posibilidad de discipular a aquellos 12, 11 para ser específicos, y a nosotros ahora, tiempo después. Pero acá, en estos versículos 1 al 8 del capítulo 17, Él me está mostrando la conversación íntima con el Padre. Gracias, Espíritu Santo, por eso. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he hablado. O sea, en cuarto lugar, el Señor Jesús lo que hablaba era lo que el Padre le decía que hablaba. Desmenucemos otra vez porque afán no tenemos. En esta oración, el Señor Jesús me dice, en primer lugar, cuando habla con el Padre, yo te he glorificado en la tierra. Nada de lo que el Señor Jesús hizo en la tierra fue para Él, todo fue para el Padre. En segundo lugar, le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nada de lo que el Señor Jesús hizo fue para Él, todo lo que hizo fue para el Padre. En tercer lugar, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Lo que me está diciendo es, nunca me mostré a mí mismo, mostré al Padre. Qué profundo esto. Y cuando Él pudiese empezar a reclamar algo para Él, dice, en cuarto lugar, que las palabras, las del Padre, fue las que Él habló. Nunca una palabra del Señor Jesús vino de Él mismo, sino que dijo todo lo que el Padre le dijo que dijera. Porque las palabras que me diste, les he dado. Sí. Eso fue, entonces, con razón el Señor Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que le está diciendo es, no me vieron a mí, vieron al Padre. Con toda razón. Y ellos, dice el versículo 8, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Entonces, recibir a Jesús es recibir al Padre. Y al recibir a Jesús y al recibir al Padre, lo que estoy recibiendo es la palabra del Padre. La relación a la que el Señor me quiere llevar, cuando dice, han conocido, porque hubo unos receptores de eso que el Señor Jesús vino a transmitir, es que la relación íntima con el Padre es una constante de crecimiento para nosotros. Y al nosotros tener esa relación con el Padre, nos vamos a dar cuenta entonces de lo que realmente el Señor Jesús vino a hacer, un enviado del Padre. Por eso Él concluye diciendo, que salí de ti. Al creer nosotros que salió del Padre, entonces ahora entendemos que todo lo que el Señor Jesús hizo, que todo lo que el Señor Jesús habló, que todo lo que el Señor Jesús manifestó, que todo lo que el Señor Jesús entregó, fue la obra y la relación del Padre. Por eso, nosotros al creer estamos diciendo, creemos que tú has salido del Padre y creemos que el Padre te envió, porque la misión del Señor se cumplió completamente, así como la enumera en el versículo 3. Recordemos lo que el versículo 3 dice, el versículo preferido de Anderson. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Qué maravilla! Bien, como les decía, en la segunda parte de esta oración, del versículo 8 en adelante, del 9 en adelante, ahora el Señor Jesús empieza a interceder por los discípulos, los de ese momento, del 9 al 19. ¿Cuánto tiempo duraría esta oración? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús nunca tenía afán en la oración. Porque es que estar en la presencia del Padre
es el mejor regalo que nosotros podemos tener. ¿Quién quiere salir de ahí? Solo alguien despistado en añadiduras. Ahora comienza a decir el Señor Jesús en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Así como ya ha orado por él desde el versículo 1 al 8, ahora lo hace por sus discípulos del versículo 9 al 19, directamente por ellos. Cuando él dice yo ruego, pues es obvio que lo está haciendo él como Jesús. El Padre sabe quién está rogándole por ellos. Y aquí es el Padre quien responde. Y también marca muy bien la diferencia. El Señor Jesús no ora por la gente del mundo en este pasaje. Ora por ellos, por aquellos a los cuales del mundo el Padre le había dado. Cuando uno pasa por aquí a la carrera, o no entiende, o como si anda buscando añadiduras, no hay nada para uno, sigue derecho. Pero mira todo lo que hay. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y como son del Padre, el Padre se los puede dar al Hijo. Como son propiedad del Padre, el Hijo los puede discipular, porque a la vez, como el Padre se los ha dado, son discípulos de Él. Entonces, antes de partir a ese viaje a la cruz, esa tortura a la que va a ser sometido, el Señor Jesús saca tiempo para hablar cosas realmente importantes con el Padre. Lo primero, en su primera parte de la oración, del 1 al 8, su relación con Él. Lo segundo, aquellos que el Padre le había dado para discipular, porque de Él eran y al Hijo se los puede dar. Y como son propiedad del Padre, entonces el Hijo los puede enseñar. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hay un título de propiedad absoluta de parte del Padre y del Hijo sobre aquellos a los cuales la palabra ha hallado cabida en sus corazones. En otras palabras, tenemos dueño. Así como los 11 son propiedad del Padre y del Hijo, usted y yo que ahora creemos, somos propiedad del Padre y del Hijo. Con razón uno empieza más o menos a dilucidar por qué el Señor Jesús llamó a sus discípulos allá en los evangelios, diciéndoles, vengan y los haré pescadores ¿de qué? Exacto, de seres humanos. Miren que Él no hizo otra cosa que lo que nos está mandando a hacer. Él no vino para que tengamos mejores empresas. Ay, John, entonces no me puede dar una empresa. Sí, claro que te la puede dar, pero no vino a eso. Él no vino a que pudiéramos casarnos. Ay, John, entonces me voy a quedar para vestir santos. Posiblemente, o posiblemente te cases, pero Él no vino para eso. Ay, John, entonces no me voy a sanar. Posiblemente, o posiblemente no, pero Él no vino para eso. Él vino es a hacernos propiedad del Padre y de manera eterna, propiedad absoluta. Este versículo 10 es muy fuerte, dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo que ahora? Ojo pues, que es que lo que nos viene bien arriba es tremenda responsabilidad, gloriosa responsabilidad. Ahora el Señor Jesús me está abriendo el camino al entendimiento para entender que así como Él vino a mostrarnos cómo se tiene una relación con el Padre y el Padre con el Hijo, esa misma relación nos es trasladada a nosotros y de la misma forma en como Él glorificó al Padre, obedeciendo al Padre en todo, hablando todo lo del Padre, haciendo todo lo que el Padre le mandó, ahora nosotros también vamos a hacer esa misma función que Él hizo y es de glorificar al Padre. Ese es nuestro mayor patrimonio. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo que fue glorificado en ellos? Claro, al ellos creer en Cristo Jesús, entonces glorificaron al Señor Jesús, que realmente estaba glorificando al Padre. Por lo tanto, al glorificar a Jesús creyendo en Él, estaban glorificando al Padre, que fue el que lo envió. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Cuando dice y ya no estoy en el mundo, es porque se va. Estos, si están en el mundo, es porque se quedaban. Por eso ha venido hablando desde el capítulo 14, inclusive antes, acerca de que no nos iba a dejar solos, porque aquí puede pensar el discípulo de hace 2000 años en orfandad. ¡Ay! ¿Quién podrá defenderme? Ya nos habló en el capítulo 16 y en el capítulo 15 y creo que en el 14 también acerca del Consolador, que es el Espíritu Santo el que ahora nos está dando sabiduría para entender todo esto. Pero es la oración que en ese momento, hace 2000 años, el Señor Jesús está haciendo con el Padre y al Padre por sus discípulos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Yo ya no estoy en el mundo, pues porque me voy. Y ellos están en el mundo, pues porque se quedan. Padre Santo, continúa en la oración. Qué sublime relación a la que tú y yo estamos siendo invitados. El Señor le dice al Padre su nombre completo, Padre Santo. Padre Santo, porque ese es su nombre. A ese Padre Santo, a ese Padre Celestial, a ese Padre Glorioso, a ese Abba Padre, es que el Señor Jesús ahora le está pidiendo por aquellos discípulos. Vuelvo al punto. ¿El Señor Jesús pudo haber respondido él mismo la oración? Sí, porque Él es Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque está glorificando al Padre. Eso no le quita el ser Dios y por el contrario nos enseña lo glorioso de su envío y de su llamado. A ese Padre Santo le dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos porque obviamente necesitaban protección. Y en tu nombre porque en el nombre del mismo Dios que ha sido dado a conocer por el Señor Jesús, que es Cristo, el Padre, que dio su nombre a Jesús para que nos lo revelara, porque esa relación con el Abba Padre no la teníamos y ahora sí la tenemos, nos da a conocer al Padre y entonces ahora podemos decir, tenemos Padre, tenemos Padre. Antes sí éramos huérfanos. Ay, pero yo conozco a mi papá y a mi mamá. Hermano, hermana, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a cuantos le recibieron, les dio potestad para ser hijos e hijas de Dios. Les dio la bendición de nacer de nuevo por el Espíritu y del agua. Al nacer de nuevo, paternidad nueva tenemos, la del Padre. Por eso al Padre Santo, que el Señor Jesús le ora, le está pidiendo que guarde a aquellos discípulos de ese momento. Usted dirá ahora, 2000 años después, ay, no pidió por mí. Espere un tantito. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. En esa relación paterna es que vas a guardar a estos que han creído en mí. Ahora, guárdalos para que sean uno así como nosotros. Sean uno. La unidad trina es la petición aquí hecha, que la unidad que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es la unidad que nosotros debemos tener. Así como nosotros, incluye que Jesús pide lo máximo que se puede pedir para los discípulos. Ojo pues, lo máximo, no estoy diciendo el 90% de lo que se puede pedir, el 100% de lo que se puede pedir para un discípulo ganado para el Padre. Jesús quiere que tengamos lo que Él tiene. Este asunto es maravilloso. No es ni más ni menos, es maravilloso. El Señor Jesús, antes de partir, pide que los discípulos sean uno, así como el Padre y Él son uno. Está hablándoles entonces a los discípulos, no solo que sean uno entre ellos en respeto, en unidad y en ágape, entre los 11. Está pidiéndole al Padre es que el Padre y ellos sean uno con el Padre, así como Jesús es uno con el Padre, en unidad, en armonía, en completa comunión, para que sean uno, así como nosotros. Y continúa hablando con él. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ni siquiera eso el Señor Jesús se lo abrogó.
Está diciendo, gracias a que vine a representarte es que pude guardarlos en tu nombre. Yo los guardaba, claro, pero no en mi nombre, en tu nombre. El Señor Jesús en persona, por voluntad del Padre, nos guardó en el nombre del Padre. En tu nombre me está recordando la comunión que Él con el Padre siempre ha ostentado, siempre ha tenido, siempre ha disfrutado. Esa es la misma a la cual Él ahora me está invitando a participar. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A tal punto es la dependencia del Señor Jesús, que pudiendo Él darnos esa unidad porque Él es Dios, se la pide al Padre para que el Padre sea glorificado. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Nuevamente, aquella oración en la que el Señor Jesús escoge a los discípulos, se puede ver cómo Jesús escoge a los discípulos en Marcos 3:14, por decir algo. Entonces uno a veces piensa, bueno, él pasó la noche en la oración y dijo, bueno, de estos voy a escoger a fulano, a sutano, a mengano, después de Pedro hasta Judas. No, lo que me está diciendo es que en ese tiempo en que él hablaba con el Padre fue el que le dijo al Señor Jesús, me escoge a Pedro, me escoge al hermanito de Pedro, me escoge a Juan, me escoge al hermanito de Juan, me escoge a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo. Y el Señor Jesús lo que hace después de haber orado con el Padre en aquella ocasión es ir a hacer y decirle, usted, vengan. Yo los escogí porque el Padre me dijo que los escogiera. Eso es lo que está diciendo. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ahora, ¿por qué pudo guardarlos el Señor Jesús? Porque son patrimonio del Padre. Ninguno de los escogidos para salvación, permítame decirlo así, se perdió. Porque la pérdida de la cual va a hablar acá el Señor Jesús es la pérdida hacia la eternidad que tuvo Judas y la salvación hacia la eternidad que tuvieron los demás. Por eso él aclara, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición, está refiriéndose a Judas, que ya estaba destinado para eso. John vio que la predestinación sí existe. Ya, yo sé que él está brincando la lengua para decirme eso. Recuerde, mi amigo, que la única excepción a la palabra es la misma palabra. Recuerde, mi querida amiga, que la única excepción a la palabra es la misma palabra. Me explico. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús, no os hagáis imagen y ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Pero el mismo Dios es el que le dice a Moisés que hiciera unos querubines sobre el arca y que hiciese unos querubines sobre las cortinas. ¿Ves? La única excepción a la palabra es la misma palabra. De manera que ahora el Señor Jesús me está recordando que solo se perdió aquel que estaba destinado a la perdición, porque aunque todos los hombres son destinados para salvación si creen en Cristo Jesús, esta es una excepción. Porque la única excepción a la palabra es la misma palabra. Este Judas, que es llamado aquí hijo de perdición, es el que se pierde para la eternidad. Ahora, sino que el hijo de... Vuelvo y repito. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Está hablando, parece ser del Salmo 41, verso 9. Es decir, hasta que se perdiese Judas, ya estaba anunciado. ¿Por qué? Porque la única excepción a la palabra de Dios es la misma palabra de Dios, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, continúa la oración, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, en esta parte de la oración, el Señor le pide al Padre acerca de sus discípulos. En primer lugar, que los guarde, en el versículo 11, o sea, que los proteja. En segundo lugar, que sean uno, así como la unidad trina está dada, quiere que esté dada para sus discípulos, y se lo está pidiendo al Padre, versículo 11. Y en tercer lugar, me está hablando de que tengan gozo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Una vez más Jesús quiere todo lo que Él tiene para sus discípulos.
¿Y de qué se goza Jesús? Podrían preguntar algunos. Pues la respuesta es de que en Él, de los que en Él creen, que los que en Él creen sean salvos y tengan vida eterna. Ese es el gozo conscientemente de los discípulos que deben tener, porque hasta este momento los discípulos no tenían conciencia de la vida eterna que habían recibido al creer en Cristo Jesús. Había que hacerlos conscientes, y eso solo se hace por la voluntad misma del Padre, porque hasta para eso el Señor Jesús nos enseña que debemos ser dependientes del Padre, para recibir la salvación, para ser conscientes de la salvación, para perseverar en ella y para gozar de ella. Por eso Él dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bueno, pero vamos a dejar por ahí porque no tenemos afán. Pues, ¿cuál afán? Ahora, si usted tiene afán, siga. Yo paro aquí. Completamente obnubilado. Voy a ir a repasar esto varias veces, créanme. Porque uno lo puede entender, pero de ahí a vivirlo. Uno poder decir: gracias Espíritu Santo por permitirme vaciarme de mí mismo como lo hizo el Hijo, para solo pensar lo que piensa el Padre, hablar lo que habla el Padre, querer lo que quiere el Padre y cumplir todo lo que el Padre quiera. Sí, vamos a tomar un tiempecito para mirar esto, porque es que el Señor Jesús oró por él del versículo 1 al 8 y está orando por ellos del versículo 9 al 19 y va a orar por los de todas las generaciones siguientes, en las cuales estamos incluidos, del 20 en adelante. Bueno, Padre, por hoy a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, como el Señor Jesús lo quiso, por los siglos de los siglos, y como el Espíritu Santo nos lo está revelando. Amén, amén y amén.